Vamos a retomar un tema que empezó a cobrar vigor la semana pasada con su tratamiento en diputados. Es una ley que lleva el nombre de su autor, la ley Finocchiaro. Para ello estamos en comunicación con justamente Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, de la Nación, y actualmente diputado nacional. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan ustedes? Bueno, papá, ¿cómo se siente eso que una ley lleve su nombre? ¿No? Me imagino que es impactante. Bueno, a ver, en realidad es bastante injusto, porque este es un proyecto que yo presenté con Cristian Ritondo, que es el jefe de mi bloque, Sí. pero que además fue trabajado en conjunto con muchos bloques, ¿no? Maxi Ferraro de la Coalición Cívica, Carla Carrizo, que también tenía un proyecto en un sentido similar de la Unión Cívica Radical, Dania Tabela, el mismo Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, la encabecé yo y sí es verdad que es un tema que yo vengo trabajando hace 14 años, Ujú. ¿no? Vamos a, para que la gente lo entienda, es un proyecto de ley que ya pasó, ya fue aprobado en diputados, que lo que impulsa es convertir a la educación en un servicio esencial y con esto, no sé qué palabra usar, si limitar los paros docentes o garantizar que las escuelas funcionen cuando hay paro. Yo prefiero verlo desde ese punto de vista, ¿no? Porque acá lo que tenemos nosotros es un conflicto entre los derechos de los niños y de los adolescentes a ser educados Ujú. y de los adultos a realizar huelga. Entonces había que tratar de conciliar ambos derechos, sabiendo que siempre cuando hay conflicto entre los derechos de los niños y los derechos de los adultos, debe primar el de los niños. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Reglamentamos el derecho federal, establecido en la Constitución Nacional, de realizar huelga en la enseñanza obligatoria. Por ello, en caso de medida de fuerza, lo que dijimos es, en primer lugar, la escuela debe estar abierta ese día. En los primeros 2 días continuos o discontinuos de paro, debe haber una dotación del 30% del personal de la escuela que reciba a los niños y ese día se dé clases planificadamente de la forma que se pueda. A partir del tercer día de paro continuo o discontinuo, esa dotación se eleva al 50%. Eso es lo que, entonces ahí logramos un equilibrio sin vulnerar el derecho de nadie, pero garantizando el derecho a la educación. Porque también hay una cuestión que muchas veces en el debate y en el acaloramiento del debate público uno se olvida, que es que el corazón del sistema educativo son los chicos. Mm. Es decir, si no hay chicos que deben ser educados, entonces no habría escuelas, no habría docentes, no habría gremios, no habría nada. Porque justamente en lo primero que uno tiene que pensar en una política pública educativa es en los chicos. Después acomodamos todos los demás. Los docentes somos, digamos, auxiliares en ese sistema para garantizar el derecho a la educación. Pero no somos digamos, núcleo principal o el corazón del sistema. Imagínense ustedes, todos los docentes con escuelas vacías. No existe. Claramente. Cuando Alejandro habla, el proyecto de ley habla de paros discontinuos, ¿se refiere a, no sé, a acumulativos en un mes? ¿Cómo se No, determina continuo o discontinuo? a ver, puede ser un paro de 48 horas, Sí, digamos, un lunes y un martes, sí, o puede ser un paro en marzo, un paro en abril, ok. bueno, y un paro en junio. A partir de ese tercer paro en junio, ¿sí? Ya la dotación se eleva al 50%. Ujú. Por eso pusimos continuos o discontinuos para que no haya ningún tipo de duda sobre ¿Y eso. cómo es el Porque mecanismo para garantizar esa dotación? ¿Lo tiene que definir el personal de cada escuela? ¿O el no, gremio? eso lo define el equipo directivo de la Claro. escuela. A ver, una de las funciones esenciales que tienen los equipos directivos de la escuela, director, directora, vicedirectora, secretaria, es el de planificar, desde Sí, planificar la función pedagógica hasta cualquier dimensión que se dé en la escuela, ¿no es cierto? sí. Entonces, cuando se entrega el planeamiento anual, también se entrega el sistema de guardias, ¿no?
Sí. Después, por supuesto, en la dinámica de la escuela, vos podrás cambiar con otro compañero, si ese día no podés, pero siempre tiene que estar garantizado. Y por supuesto, adaptado a las características de la escuela. Imagínense ustedes que no es lo mismo una escuela rural con 2 docentes Sí, que un secundario del conurbano con 1000 alumnos, claro. ¿no? Entonces, cada escuela se dará la organización que tenga que darse y corresponda de acuerdo a sus propias Y características. si eso no se cumple, hay sanciones, me imagino. Están previstas sanciones Sí. que, por supuesto, eso los tiene que definir cada provincia, porque Claro. nosotros no podemos meternos Exacto. en los estatutos docentes o en las normativas provinciales, pero sí, en cuanto al director, si eso no ocurre es considerado falta grave, lo que cada provincia en su normativa considere falta grave. Y en cuanto al docente que falta la guardia, en principio el día no está justificado, es una falta no justificada, Ujú. ¿no? Le pueden descontar el día, básicamente. No, descontar el día es otra cosa. Sí. Porque en realidad O sea, con la el falta no derecho justificada, constitucional de que- hacer huelga Sí. Sí. no implica que no te descuenten el día, al contrario. Exacto, sí, está Digo, bien. porque hay un criterio de justicia, el que trabaja cobra, el que no trabaja no cobra. Sí, Lo que a vos te garantiza el derecho de huelga es que no se puedan tomar represalias, sí. ¿sí? Es decir, que no te trasladen a otro lado por eso, que no alteren tus condiciones laborales, y eso por supuesto que tiene que estar garantizado, ¿no? Cuando una falta es injustificada, a las X cantidad de faltas no justificadas, se inicia un sumario y se puede dejar cesante a la persona, Claro. porque siempre las faltas son justificadas, o bien porque estás de paro, Sí. ¿sí? O bien porque estás enfermo, o bien porque haces uso de alguna licencia, Sí. la de donar sangre, la de trámites particulares o la que fuese, ¿no? Sí, sí, sí. Embarazo, enfermedad de Claro. largo tratamiento, o sea, siempre, ¿no? Hay una justificación para faltar. Cuando un trabajador no justifica, no solo en el ámbito de la docencia, esto pasa en el sector privado, cuando uno tiene faltas no justificadas, bueno, el empleador puede tomar sanciones Sí. hasta llegar a despedir con causa a aquel trabajador que falta de forma injustificada. La ley para educación obligatoria es primaria y secundaria, básicamente, ¿no? Y jardín de infantes. A Jardín Infante, ok. Está Sí, bien. sí, o sea, estamos hablando desde los 4 años hasta el término de la escuela secundaria. Sí, sí, ¿no? pero por eso, para separarlo, no abarca lo que es educación superior, en este caso. No, porque además, a ver, el tema universitario se maneja de manera muy diferente, Sí, ¿no es cierto? Muchas veces en la composición de las cátedras, a lo mejor un profesor puede no asistir por cualquier razón y arregla con otro profesor que lo cubra y hay clases. Sí. Es una cosa absolutamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que cada universidad son autónomas, tienen sus estatutos y si un profesor falta injustificadamente, también se toman sanciones, ¿no? Pero el manejo es absolutamente diferente. ¿Mm? Claro. Alejandro, usted nos decía al principio que viene trabajando en esta ley hace 14 años. ¿Cómo fue la evolución de los gremios docentes que usted conoció del otro lado del mostrador, digamos, como ministro, en estos 14 años? ¿Y cómo toman hoy por hoy esta ley que supongo algunos tomarán como un avance sobre sus derechos? Bueno, de nuevo, no hay un avance sobre el derecho de huelga porque en la ningún derecho establecido en la Constitución Nacional Sí. es absoluto, sino en virtud de las leyes que reglamentan su ejercicio. Lo dice la Constitución, ¿no? Si pongamos otro derecho, el derecho a transitar, por ejemplo. Todos tenemos derecho a transitar. Ahora, por ejemplo, hay normativas que dicen que si uno va en un automóvil no puede exceder determinada velocidad, por ejemplo. Sí. O que hay determinados vehículos que no pueden transitar por determinadas arterias, por ejemplo, camiones, ¿no? Y eso también es reglamentar, no es que te están coartando el derecho. Como peatón tenés normas que cumplir. Sabes cuándo podés cruzar una calle, cuándo no la podés cruzar, ¿no?
Y acá pasa exactamente lo mismo. Ahora, en cuanto a la evolución, mira, vos tenés, por un lado, CETERA, Sí. que es un movimiento político sindical, según ellos mismos dicen en su página, y es componente del kirchnerismo, de lo que hoy se llama Unión por la Patria, Ujú. tanto como la Cámpora o Batallón Militante, la agrupación de los presos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, el problema y la diferencia entre ese gremio y otros como UDA o AMET, que también son gremios nacionales, ¿no? Es que en líneas generales, CETERA toma decisiones políticas sobre la educación. Los otros toman decisiones gremiales, es decir, cuando uno entra en un conflicto con esos otros gremios, entra porque hay un problema salarial, porque hay un problema de condiciones laborales. Ahora, ellos no hacen paro, por ejemplo, en contra del acuerdo contra el FMI, te dejan a los chicos sin clases. Sí. O por el Día de la Mujer, ¿no? Que es el paro que en su concepción es un paro ridículo, porque si nosotros valoramos como sociedad la cuestión de género, la igualdad entre el hombre y la mujer, si nosotros queremos prevenir para erradicar la violencia de género, lo mejor es que ese día los chicos estén en el colegio y se vote en el Consejo Federal de Educación, que ese día se haga una jornada, ¿sí?, sobre estas cuestiones. Porque la verdad que no concientizamos a nadie con un paro y con los chicos, en el mejor de los casos, en su casa. Sí. En el mejor de los casos, ¿no es cierto? Y no quiero tirar Sí, aparte una es un- idea yo pensaba en acetera, las mamás pero que en trabajan y cualquier momento van a hacer un paro en defensa del compañero Maduro atacado por no. las fuerzas imperialistas. No, Los yo chicos se por- quedan sin en el Día de clase. la Mujer pensaba en las mamás que trabajan y en el lío que se les arma porque los pibes se queden en la casa, ¿no? No tienen dónde llevarlo. Porque, Pero, digo, eso, si bien hay paro en todo- otras entidades, muchas mujeres que trabajan en empresas privadas no pueden hacer paro por el Día de la Mujer. No, no. bueno, exactamente, pero además otra cosa, de nuevo, la cuestión de género es una cuestión que está en agenda, y eso es muy bueno y muestra nuestra evolución, ya hace muchos años, pero todavía no se ha erradicado, por ejemplo, la violencia de género. Y tenemos que trabajar, y eso es muy bueno concientizar a los chicos, desde inclusive desde jardín de infantes, Sí, para que eso, digamos, no ocurra más. Por supuesto, de acuerdo a la edad, la temática, de acuerdo a la edad, el registro discursivo del docente. Pero tenemos que trabajar sobre eso. Entonces, la diferencia básicamente es eso. Ustedes piensen que en los 40 años que llevamos de nuestra democracia, según estadísticas de un gremio docente, se llama SEDUCA, Sí. yo hasta marzo o agosto del año pasado llevaba 1035 paros, agréguenle los del año pasado y los de este año, y se van a dar cuenta que eso suma más de 6 ciclos lectivos. Es decir, que en 40 años, en plena era del conocimiento, en plena revolución del conocimiento, Argentina dio una ventaja competitiva que no ha dado Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, ninguno de nuestros vecinos la han dado. Entonces, acá el problema es que en Argentina la cuestión del paro docente se ha desmadrado. Claro. Algún colega de ustedes me preguntaba la semana pasada si yo conocí otras legislaciones al respecto en la región. Y la verdad que no, salvo Ecuador. ¿Por qué? Porque en Uruguay vos no tenés 30 paros promedio por año. Ustedes piensen que un chico que no tiene clases un día sufre un perjuicio enorme. Yo muchas veces pongo la comparación con el sector de la salud, ¿no? Sí. Cuando sí. hay paros de médicos, bueno, caen los turnos programados, por ejemplo. Las ¿no? guardias tienen que estar abiertas. No siempre. Pero Claro. el director del hospital, de la clínica o de lo que fuese, planifica para que emergencias y la guardia estén abiertas, porque si cae un herido en un accidente de tránsito, uno no le puede decir, mira, vení dentro de 48 horas, que si estás vivo, vamos a ver qué hacemos. En educación, por supuesto que el efecto no se ve tan rápido, pero después de 20 años de seterismo educativo, lo que estamos viendo, especialmente
los que somos docentes universitarios en primer año, es que llegan chicos que no escriben con sujeto y predicado, o que puestos a hacer una operación matemática básica, como por ejemplo, dividir 100.000 dividido 1, 2, 3, 4 y 5 para hacer el sistema DONT, sí, ¿no? Te dicen si pueden usar la calculadora del celular. Bueno, hoy están en los diarios esto de la prueba PISA, ¿no? Y de la dificultad para hacer una regla de 3 simple. Claro. Pero por supuesto, miren, hace un tiempo, con mi equipo, donde hay muchos chicos jóvenes, ¿no? Ellos me objetaban porque yo había dicho que en clase había dicho la palabra frugal, sí, y que nadie me había entendido, Uh-huh. ¿no? Y que yo hablaba difícil. Entonces les hice buscar en internet el manual del alumno bonaerense de Editorial Capeluz, la nombro porque creo que ya no existe, Sí. ¿sí? De 1980, que fue cuando yo terminé séptimo grado. Y ellos quedaron asombrados leyendo el índice sí. de lo que sabía un chico de séptimo grado en 1980, ¿sí? En cualquier dimensión, o sea, literatura, historia, geografía, matemática, ciencias naturales, pero tanto que es mucho más de lo que sabe hoy un chico que sale de la secundaria, ¿no? Entonces, bueno, algo pasó en el medio. Pero no, Y eso es lo que sí. tenemos que remediar, especialmente en esta era donde el mundo se revoluciona y el conocimiento avanza de una manera que los seres humanos muchas veces no llegamos a digerirlo. Tal es la velocidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar preparados. Tenemos que dejar de ser un país que tiene escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX con alumnos del siglo XXI. Ujú. Tenemos que unificarnos y tenemos que llegar al presente para proyectar el futuro. Tal cual. En nuestro WhatsApp el 11 51 52 10 47, María dice: gran ley antimafia sindical. Mis respetos al profesor Alejandro, preocupado por la educación. Sin buena educación no tenemos destino. Cata dice también: saludos al profe, hay que combatir a los Roberto Baradel de la vida. No se explica cómo pueden ocupar lugares importantes para la formación. Sandra también dice: bienvenido sea, hay que asustarse de los que quieren que la población sea ignorante. Julieta Gutman dice: saludos a mi querido profesor de la UBA, tremendo educador y muy buena persona, le mando un gran abrazo. Bueno, parece que dejó un buen recuerdo en los alumnos. Al margen de hablar diferente, hablar distinto. Ustedes saben que siempre, yo hace 27 años que soy docente, Sí. y siempre es muy conmovedor que los alumnos lo recuerden a uno, y le diría que es el salario más caro que nos pagan a los docentes, ¿no? Sí. Pero fíjense ustedes lo siguiente: en el siglo XIX, cuando constituimos la Constitución Nacional y acá comenzaron a llegar oleadas de inmigrantes, acá llegaban españoles, italianos, polacos, galeses, judíos de toda parte del mundo, y llegaban porque Argentina les ofrecía la promesa de futuro que no tenían en sus países donde se morían de hambre. Sí. Sarmiento pergenió un sistema educativo y Julio Argentino Roca lo hizo realidad con la ley 1420 de enseñanza laica, gratuita y obligatoria, ¿no es cierto? Sí. Ese sistema no solo posibilitó que los hijos de esos inmigrantes, en su mayoría analfabetos, pudieran aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, y pudieran defenderse en la vida y pudieran tener proyección hasta llegar a mi hijo el doctor, sino que además les enseñó que vivían en un lugar que se llamaba República Argentina, porque izaban una bandera, porque cantaban un himno, y le explicaban a sus padres que esta llanura inmensa y verde se llamaba Argentina. Si ustedes ven la curva del crecimiento económico de 1880 a 1830, 1840, se van a dar cuenta que coincide casi exactamente con la curva del crecimiento del sistema educativo. Mientras más gente teníamos escolarizada, más crecíamos. En 1910, Argentina hacía 30 años que crecía al 5% anual. Era el tercer exportador mundial de granos, el cuarto exportador mundial de carnes. En 1920,
Argentina, según el diccionario de José Alemany, supervisado por la Real Academia Española, era el país más alfabetizado de toda América, de Canadá a Tierra del Fuego. Y en su parte final dice, Argentina se encuentra disputando el liderazgo continental con los Estados Unidos de América. Coincidentemente, cuando allá por los 60 hubo una decisión consciente o inconsciente de la sociedad de desentenderse del sistema educativo porque andaba muy bien, andaba solo, ¿no? Fíjense que es cuando comienza a descender Argentina en lo económico, en lo social, y la curva de descenso es exactamente igual. Es decir, los países que son grandes porque tienen grandes sistemas educativos, no porque tienen la bomba atómica, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Estamos, digamos, es lo que pensamos y no entendemos, digamos, qué pasó desde ese presente en la que la educación era como una bandera y brindaba oportunidades a en el que vemos lo que vemos, ¿no? Lo que estamos hoy a veces parece más Primero un sello que otra cosa, ¿no? Claro. Primero que el Estado se fue desentendiendo del sistema. Sí. Y desde hace 20 años, sí, aproximadamente, hubo una decisión consciente del kirchnerismo de entregarle la llave de las escuelas a Cetera. ¿Sí? Es lo que yo llamo el ceterismo educativo, es decir, los colegios son contenedores de chicos, ¿sí? Para crear militantes para la revolución, no importa si saben o no. Se cambió la forma en que se aprendía a leer y escribir, se quitó el método fonético porque se consideraba un método propio del autoritarismo, es decir, el dictado, leer en voz alta, el método está por volver, silábico. ¿no? Según me parece, por lo menos en algunos distritos se está revisando eso, ¿no? Pero por supuesto, pero además se tiene, a ver, como dice Serrat, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Claro. Bueno, acá sí tiene remedio, Sí. porque si nosotros vemos que hace 20 años que se aplicó este sistema llamado psicogénesis, por lo cual no corrijo a los chicos, Sí, que los chicos van descubriendo la ortografía. En algún momento van a y hoy aprender. tenemos chicos que no escriben con sujeto y predicado y no comprenden textos. El método fracasó. Sí. Fracasó. ¿Sí? Eso es científico, eso no es una cuestión opinable, ni siquiera. Entonces, claro que hay que revisarlo, porque cuando uno muchas veces va aprendiendo cosas en forma consciente y otras veces en forma inconsciente. Cuando vos te hacían leer en voz alta y te calificaban por eso, Sí. bueno, por ejemplo, uno leía, y ustedes recordarán que cuando llegaba al punto y aparte uno debía levantar la vista, ¿no? Sí. Eso lo que estaba indicando era que se pasaba otro párrafo que podía o no continuar la idea del anterior, Sí. ¿no? Claro que uno no lo sabía en esos términos, pero lo iba aprendiendo. De la misma manera que uno cortaba la lectura cuando venía una coma, leía y volvía a cortar cuando terminaba la coma, y eso indicaba que lo que estaba entrecomillado eventualmente podía sacarse del texto sin que alterara el sentido. A uno no se lo explicaban así cuando uno tenía 7 años, pero lo ibas aprendiendo. También de la leyendo. misma manera que aprendés a conducir un auto. Sí. Yo creo que se perdió, ¿No? por ejemplo, el hábito de la lectura que teníamos, los que somos un poco más grandes, leíamos mucho más de lo que se lee ahora, supongo por el avance del celular y la tecnología, ¿no? Bueno, pero vos sabés que a veces, yo no creo que sea por eso. No, digo, es porque un se ha condicionante. abandonado, Sí. es porque se ha abandonado en las escuelas la lógica de la lectura, porque vos me podés decir, ahora hay celulares Sí. y pantallas. Sí, pero están los, digamos, Libros hay los también. libros electrónicos. Claro. Y tenés plataformas en las que se puede leer. Sí. ¿Sí? O sea, a lo mejor lo que me podrá decir es ya no se lee tanto en papel. Y bueno, a ver, yo hace muchos años que ya no leo diarios en papel. Cosa increíble, pues yo me crié con el diario en papel. Sí. Ya no tengo tiempo, pero los leo desde el celular. Sí, está claro. Si no, vamos a quedar todos Los sin leo trabajo. en una metodología más amigable, porque hay lugares que tienen resúmenes de las noticias, etcétera, y hace que uno, digamos, sin embargo, los domingos sí sigo recibiendo el diario del domingo.
porque tengo tiempo y para mí sigue siendo un placer leerlo, ¿no? Sí. Pero bueno, no importa en qué plataforma leas, importa que leas. Sí, sí, eso está claro. Inclusive les voy a dar un dato. Así como, por ejemplo, determinadas plataformas de música básicamente han hecho que ya no existan Los discos. ni los CD, Nada. la cuestión de la reaparición del disco de vinilo es casi, digamos, una cuestión vintage, ¿no? Pero ya básicamente nadie compra un CD, nadie compra un disco, ¿no? Sí. Sin embargo, se imprime mucho más papel que hace 20 años, y fíjense ustedes que cada tanto ven, che, se inauguró una librería, se abrió otra librería en el barrio, es increíble. Sí. El libro, papel, todavía conserva una fuerza increíble. Sí, yo creo que el diario digital tiene mucho más ingreso en la gente que los libros digitales, claramente. Ujú, Sí. por supuesto. No, sí, pero también sabes qué pasa especialmente con la cuestión del diario digital en cuanto a las columnas de opinión, por Sí. ejemplo, ¿no? Sí, Yo escribí durante muchos años en un diario, y sí. yo escribí en un formato que eran, creo que eran 5.400 caracteres, Sí. ¿no? Sí. 90 por 60 era. Sí. Entonces uno tenía que revisarlo, ver, Ajustar. especialmente Sí. quienes no éramos columnistas diarios, ¿no? Ajá. Ahora, periodistas que hacen columnas de opinión, que yo leía, ahora me cuesta porque Son eternas. Claro. como O no hay sea, limitación, Tienen 10.000 es como leer la caracteres. enciclopedia británica, ¿viste? Sí. Tardás una hora Sí. y media en leer una Exactamente. Y no es necesario escribir tanto para decir lo mismo, ¿no? No, lo que pasa es que es eso. Sí. Que ahora como, viste, antes vos necesitabas tener un poder de síntesis que los chicos no tienen hoy. Sí, claro. Porque claro, vos hoy podés escribir en lo digital, podés escribir tanto como quieras, ¿no? No, es que toda esa operación de la síntesis, de seleccionar, de elegir lo que es importante y lo que es menos importante. A mí como docente de un taller de periodismo me pasa eso. Digo, a veces les hago escribir, Sí. no pueden escribir más de 3.000 caracteres. Y me dicen, profe, pero no, tienen que escribir 3.000 caracteres, tienen que contar lo que es importante. Ujú. Eso es toda Sí. una operación en la que uno aprende, como decía usted antes, no se da cuenta, veamos por ahí a nivel un poco más inconsciente, pero se hacen operaciones que después se van como empleando y se van aplicando en el resto, ¿no?, de las situaciones. Mira, cuando yo cursé mi maestría, tuve una profesora de metodología que nos dijo, miren, ¿saben cómo tomaría yo el examen? Simplemente les haría hacer un resumen, nos dijo. Sí, ¿Por qué? Porque cuando ustedes escriben, para escribir un texto, una tesis, un libro, tienen que leer un montón de bibliografía. Y lo único difícil de todo, ¿sí?, es que todo eso que ustedes han leído, que a lo mejor forman miles y miles y miles de páginas, entre en 200. Y sí. Claro, Claro. ese. Alejandro, la última. ¿Cuándo va al Senado la ley ya aprobada en diputados? ¿Cuándo puede No, convertirse en ley? la ley ya pasó, Sí. pero yo tengo entendido, por eso hablé con el presidente de la Cámara de Diputados, con Martín Menem, para que hable con la vicepresidente, Sí. porque creo que no está constituida la comisión Sí, de eso, educación. eso lo puede Y tiene que pasar por comisión Ok. antes Está muy de bien. llegar al recinto, ¿no? Bien. Así que bueno, yo espero que lo antes posible, porque al final del día de lo que estamos hablando es de una discusión que nuestros vecinos saldaron hace más de 100 años y nosotros la tenemos saldada, Sí. que es los chicos todos los días sentados en la escuela aprendiendo, los adultos Perfecto. dirimiendo nuestras diferencias en la arena de la política, que es la arena donde definimos los adultos las diferencias que tenemos en cuanto a nuestra concepción de país y de sociedad. Alejandro Finocchiaro es diputado nacional, fue ministro de Educación, es uno de los impulsores, vamos a decirlo bien, de la ley que busca convertir la educación en servicio esencial y garantizar que las escuelas estén abiertas los días de paro. Alejandro, gracias por este contacto con Caminando Buenos Aires. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.